Hola compañeros, mi nombre es Juvencio de la Garza Flores, soy estudiante de la Escuela Normal Serafín Peña y el día de hoy les vamos a explicar sobre el aula multigrado y lo que fue nuestra experiencia. Para empezar, yo trabajé en un grupo de tercero y cuarto de la Escuela Concepción de la Paz, encontrada en el municipio de General Terán. Contaba con 8 alumnos de cuarto grado y 4 de tercero. Esa fue mi experiencia en la escuela multigrado. Trabajé un proyecto de saberes y pensamiento científico. Este se llamaba Comprar con Responsabilidad y era con la metodología APM y con enfoque STEAM. Muchas gracias. A continuación escucharemos a mis demás compañeros. Hola, mi nombre es Emily Treviño Bazán. Durante mi instancia de jornada asistí a la primaria Licenciado Benito Juárez en el municipio de General Terán, en el ejido de El Granjenal. Di de primero a sexto y era unitaria. Mi nombre es Noemí Desiree Torres de la Cruz. Esta jornada asistí a una escuela multigrado unitaria en la comunidad del ejido La Parrita, en Linares, Nuevo León, donde atendí los grados de primero a sexto. Mi nombre es Octavio David Ibarra Luna. Durante esta jornada asistí a una escuela unitaria llamada Profesor Germán Almaraz, ubicada en la comunidad La Laja, en Gualahuises, Nuevo León, en la cual atendí a los grupos de primero hasta sexto grado. Hola, yo soy Ángel Mario. Yo soy Brian Gabriel. Y nosotros asistimos a la Escuela Primaria Multigrado Liberación Campesina. Escuela bidocente ubicada en el ejido El Brasil, Linares, Nuevo León. Hicimos nuestra intervención docente con los grados de cuarto, quinto y sexto. Los normalistas el día de hoy enfrentamos un nuevo reto, un fenómeno que hace mucho tiempo no sucedía. Este es el trabajo en las aulas multigrado. Desde hace mucho tiempo se les dejó de lado a estas escuelas, dejando de realizarse jornada de observación y práctica docente, por la seguridad de los alumnos normalistas. Esto derivado a la situación que enfrentaba el país. Pero ahora, la generación 2022-2026 enfrentará el reto de lidiar con alumnos que presentan una gran y diversa heterogeneidad. Un aula multigrado son aquellas donde maestros atienden 2 o más grupos de diferentes grados escolares y rangos de edad. Normalmente se encuentran en áreas rurales, aunque algunas pocas se encuentran en áreas urbanas. Este tipo de aulas y escuelas normalmente cuentan con pocos alumnos, debido a que se encuentran en zonas de poca población y por ende pocos niños para recibir educación. Por esto no se logra formar grupos por cada grado, como en una escuela de organización completa. Existen tipos de escuelas multigrado, unitarias, bidocentes y tridocentes. Las unitarias consisten en que un solo maestro atiende todos los grados o los que haya disponibles, es decir, trabaja solo. Las bidocentes tienen la presencia de 2 maestros que normalmente atienden de 3 grados diferentes cada uno. Uno de ellos tiene la función de maestro encargado. Las tridocentes, como su nombre lo indica, tiene la presencia de 3 maestros que atienden por lo menos a 2 grados cada uno. Al igual que la bidocente, uno de ellos cumple el rol de maestro encargado. Como alumnos normalistas, cada experiencia es muy valiosa para nuestra práctica. ¿Qué sería de la docencia sin esta lluvia de aprendizajes que nos generan estas? Tanto de errores como de aciertos. Todo es positivo si se trata de aprender. A continuación, presentaremos todo lo que representó para nosotros el trabajar en las aulas multigrado y cómo esto nos representa un nuevo camino de conocimiento y descubrimiento de habilidades. Ahora vamos a hablar de un proceso muy significativo dentro de la jornada de observación y práctica docente, que es el de asesoría. De este depende todo nuestro trabajo, ya que de aquí tendremos el resultado de nuestro esfuerzo y dedicación. Esta jornada nos marcó un proceso de asesoría muy prolongado. Al volver a multigrado se nos ofrecieron muchos talleres de planeación. En nuestro caso, todos estuvimos en alguna modalidad de escuela multigrado, unitaria, bidocente y tridocente. Así que todos recuperamos insumos de los diferentes catedráticos que fueron necesarios para el proceso de planeación. La elaboración de instrumentos fue un factor muy importante, ya que cambió de manera muy grande nuestra forma de observar esto. En el curso de multigrado se nos ofreció una forma diferente. Era una rúbrica realizada por los mismos alumnos, donde ellos elegían los indicadores y realizaban las observaciones de su trabajo. Esto nunca se nos había presentado, por eso resultó significativo. Regresamos a la escuela normal del proceso de ayudantía. Días después recibimos una capacitación de 2 días donde maestros multigrado impartieron conferencias sobre la manera de trabajar en esta modalidad.
Después se nos envió un formato de planeación de la metodología Aprendizajes por Proyectos Multigrado y en ese mismo momento comenzamos a practicar la planeación. Un día fue de conferencia general y el otro fuimos divididos por tipos de escuela multigrado, unitarias, bidocentes y tridocentes. A partir de esto se nos enseñó de diferente forma a planear. Resultó muy complejo para las personas que estaban en escuela unitaria planear, ya que tenían que hacer 6 actividades diferentes en el desarrollo, ya que se nos explicó que en el desarrollo tenían que variar el nivel de complejidad de las actividades, y al ser 6 grados debían ser las 6 actividades mencionadas. Entonces ellos tuvieron un trabajo más complicado. Para los que estuvimos en escuelas bidocentes se nos presentó la siguiente situación. Teníamos que planear para diferentes fases, entonces esto nos hacía tener que buscar entre todos los PDA para adecuarlas al proyecto. Podemos considerar que fue una dificultad, pero nos sirvió como experiencia a la hora de adecuar los contenidos para los diferentes grados. En el formato tridocente es donde menos dificultades se presentaban, ya que los alumnos normalmente presentaban las mismas inquietudes, ya que su rango de edad indicaba que estaban pasando por las mismas etapas de desarrollo. Aquí no se tenían que buscar PDAs diferentes, ya que está dividido el programa de estudios en 3 fases. Estas se dividen en primero, segundo, fase 3, tercero y cuarto, fase 4 y quinto y sexto, fase 5. Entonces, en ese sentido, solo se tenía que hacer actividades diferenciadas por un rango de nivel más alto, pero sin cambiar el concepto de lleno. En general, la capacitación nos sirvió para todo lo antes mencionado, trabajar concretamente con las diferentes dificultades que se presentan. Bueno, el siguiente tema dentro de este documental es el contexto en escuelas multigrado. Esta parte es muy importante. El contexto es la base de toda práctica o intervención docente. A partir de aquí indicará cómo se guiará tu trabajo dentro del aula y hacia dónde vas a dirigir las diferentes metodologías que resultarán útiles para su aplicación y su desarrollo. El fenómeno denominado contexto abarca muchas cuestiones. No solo se trata de saber dónde se ubica el centro educativo, sino también conocer las dificultades que éste presenta, algunas situaciones sociales o problemas que se encuentran dentro de ella. Nosotros no podemos realizar una planeación sin conocer todas las virtudes que tiene porque estaríamos realizando una planeación generalizada, dejando de lado los intereses, las situaciones contextuales de los alumnos, así haciendo un trabajo generalizado y no adecuado a las necesidades de nuestros alumnos ni de la comunidad. Dado que el nivel de los aprendizajes de los alumnos es diferente, no es adecuado a las necesidades de un área donde ya estuviste, que era un área social, urbana, donde la mayoría de los conocimientos se basaba en cosas muy globalizadas. Aquí está un poco más oprimido hacia factores menos relevantes como la agricultura, ganadería y temas que se dejan de lado. Aquí se les da un enfoque de crecimiento. Ahora vamos a hablar del contexto escolar. Este contexto es muy importante, nos habla más acerca sobre la infraestructura de las escuelas. En el caso de mis compañeros, los varones, nos encontramos con salones de clase descuidados, donde no se contaba con herramientas tecnológicas, no había bibliotecas de aula y tampoco se contaba con materiales didácticos llamativos para los alumnos. Esto debido al desinterés de los maestros o problemas de apoyo económico hacia las escuelas. Tampoco contábamos con servicios de agua y drenaje, pero contábamos con el servicio de electricidad. Bueno, ahora ponemos el otro punto de nuestras compañeras que contaron con un salón lleno de material didáctico, estaban implementadas las TICs, entonces era más fácil de llevar el aprendizaje para los alumnos que entre nosotros, en el contexto en el que estábamos, se nos dificultaba más. Ahora vamos al contexto áulico. Aquí es donde se observan más diferencias. En el aula siempre se van a presentar, pues a lo mejor un profesor refuerza más un área o otras situaciones. Vamos a hablar concretamente en el caso de los 3 compañeros varones y en este caso también yo. Solo se contaba con mini split, los bancos necesarios para los alumnos. Estos no estaban en tan grandes condiciones. Un pintarrón y como lo mencioné antes, no se tenía una biblioteca del aula. Tampoco se contaba con el espacio necesario para llevar a cabo unas actividades. Eran salones como bodegas, se podría decir. Luego los métodos de enseñanza eran un poco conductistas, más enfocadas en cubrir necesidades lingüísticas de los alumnos o capacidades matemáticas. Esto dejando de lado el enfoque integral de la educación, o sea, omitiendo habilidades como emocionales, sociales, todo ese tipo de actividades que hacen que el niño forme una educación, un desarrollo integral que lo lleve a un éxito posterior, a un nivel de logro más avanzado. Y por otro lado tenemos el contraste de nuestras compañeras. Ellas trabajaban en un salón que contaba con televisión, con proyector, con 2 pizarrones, una área de relajación. O sea, todos estos factores que son muy importantes para el desarrollo de los alumnos, donde ellos se encuentran cómodos y donde pueden realizar sus actividades sin ningún problema. Como lo mencionaba anteriormente, muchos de nosotros contábamos con mini split y a veces ni se usaban o no funcionaban. Esto es muy complejo en temporadas como ahora de calores de 40 grados, donde no se puede desarrollar bien tu práctica. Y pues a través de esto podemos observar que las condiciones afectan de gran forma a tu trabajo. Debes de tener unas condiciones adecuadas para que los alumnos estén concentrados en los contenidos que se van a impartir. No es lo mismo trabajar en un ambiente donde el clima son de 23 grados a donde estés a una sensación térmica de 50 grados, donde no tengas las TIC, donde te falte internet, donde no tengas herramientas tecnológicas. Todo esto son factores muy importantes que a veces solemos dejar a un lado.
Ahora vamos a hablar del contexto comunitario en las escuelas multigrado. Hay muchas diferencias en un contexto comunitario. Este es nuestro último punto y vamos a hablar más sobre la cercanía que tienen los padres a la escuela. En este caso, en las escuelas multigrado nos encontramos con la premisa de que los padres están muy involucrados en el desempeño académico y también fuera de la escuela en muchas cuestiones de valores. Los alumnos normalmente para entrar te pedían permiso para entrar al salón. Esto no lo ves en un área urbana, ya que está muy normalizado solo pedir permiso y entrar cuando tú quieres al salón. Había una buena comunidad porque los padres elegían los temas. Por ejemplo, ellos no querían que hablaras de reproducción y temas así porque era algo más enfocado para el hogar. Ellos se encargaban de darle educación sexual a sus hijos. Pero pues en nuestro caso las labores lingüísticas, matemáticas, lógicas y todo ese tipo eran por parte de nosotros. Eso dependía al 100%. Entonces se le dejaba de dar un enfoque a la educación sexual. En cierto punto podemos decir que es innecesario, ya que es necesaria una buena educación, pero nos debemos adecuar a lo que necesite la comunidad. Y eso fue algo de lo que nos encontramos. Podemos también resaltar que las comunidades se encuentran lejos de los municipios. Son comunidades alejadas y que a veces no cuentan con los recursos necesarios. Por eso mismo también hay limitación de información y ellos quieren evitar esos temas de reproducción sexual y por el estilo. Y ya por último podríamos mencionar que solamente se buscaba que los alumnos terminaran la educación primaria para que después fueran a trabajar con sus padres a la ganadería, a la agricultura o las diferentes culturas o formas de trabajo que se tenían en el campo o por el estilo. Ahora hablaremos de los alumnos multigrado. Al ser una nueva experiencia, nos resultaban desconocidas muchas cosas, ya que nunca habíamos analizado el comportamiento de los alumnos de estas pequeñas instituciones académicas. Y a partir de esto, reflexionar de las múltiples diferencias que se nos iban a presentar. Podemos comenzar hablando de los valores. Los alumnos siempre se dirigían cordialmente a los maestros, evitando faltas de respeto y sin hablar de tú. Esto debido a la educación que se les daba en sus casas. Una educación basada en los tiempos del siglo XX, donde se fomentaba el respeto a los mayores, pero sobre todo a los maestros, que eran una de las grandes autoridades. Los alumnos nunca discriminaban a sus demás compañeros. Ellos sentían que todos eran iguales. Esto se observaba a la hora en que jugaban, ya que no hacían de lado a ningún alumno sin importar discapacidades o cuestiones de marginación social. O también al momento que insultaban a algún alumno, ellos buscaban defenderlo porque se sentían que él es parte de ellos. Esto es algo muy importante, porque también nos aproximamos a la identidad que forjan los niños. Dentro del aula, los alumnos trabajaban por igual. Había alumnos que se enfrentaban barreras para el aprendizaje, pero el profesor buscaba las herramientas para aún así poder seguir trabajando con ellos. Pero siguiendo con los alumnos, ellos apoyaban a sus compañeros en la adquisición de aprendizajes, más de los mayores hacia los menores. Esto puede provocar por algún tipo de empatía hacia los alumnos menores. No se puede dejar de lado que enfrentamos una pandemia hace 4 años, pero en este caso los niños presentan dificultad con el lenguaje escrito y oral. Por eso se busca dar énfasis en estas actividades para que los alumnos puedan llegar con plenitud al siguiente curso. Es importante reconocer que no todos los estudiantes tienen los mismos intereses o habilidades físicas. Por lo tanto, es fundamental para garantizar que todos los estudiantes encuentren una forma de actividad física que les apasione y los motive a mantenerse activos. En el primer lugar, se llevó a cabo una fase de calentamiento para que los estudiantes se preparen física y mentalmente para la actividad principal. Después del calentamiento, se organizó una competición en la que los alumnos se dividieron en 2 equipos. La competición se centró en completar un circuito que incluía 5 estaciones diferentes diseñadas para promover diversas habilidades y el trabajo en equipo. La primera estación, los estudiantes tenían que zigzaguear entre un par de conos para desarrollar su agilidad y coordinación. Luego, en la segunda estación, se les pidió a los estudiantes que se metieran en sacos y saltaran hasta la siguiente estación, lo que ponían a prueba su equilibrio. Finalmente, en la última estación, los participantes se enfrentaban a un conjunto de bolos de boliche que debían derribar poniendo a prueba su puntería y fuerza. Y después de completar todas las estaciones del circuito, se reunían a los estudiantes para hacer varias preguntas para conocer su opinión sobre la clase. Trabajar la educación física en el aula multigrado es un desafío que requiere flexibilidad y creatividad por parte de los educadores. Es fundamental reconocer que cada estudiante es único y tiene diferentes intereses y habilidades físicas. Música, expresión corporal y danza. Incorporar y desarrollar el arte en la enseñanza en una escuela multigrado no es nada fácil, debido a que estos no llevan como tal la materia de artes y nos complicaba un poco el poder enseñarles los diferentes tipos de arte que existen. Tratamos de llevarlo a cabo con ellos mediante una obra de teatro en donde ellos iban a crear una historia entre todos juntos para después representarla mediante títeres. Otra actividad artística fue aplicar algunos ritmos para que ellos mismos sigan el ritmo y vean que no necesariamente se necesitan instrumentos para crear algún ritmo. Simplemente con usar algún lápiz, libreta, el banco, silla, mesa, algún termo o cualquier objeto que tengan a su alcance. Esto hizo que el aprendizaje en ellos fuera más atractivo y significativo para ayudarlos a desarrollar una amplia gama de habilidades esenciales para el desarrollo integral en cada uno de ellos y transmitirle ese amor al arte. Por otro lado, descubrí que el arte no solo enriquece el aprendizaje académico, sino que también promueve el desarrollo social, emocional y cultural de los alumnos para diversas edades con las que contaba mi grupo de práctica. Mi práctica docente, al incorporar estos diferentes tipos de arte, no fue para nada mal. Al contrario, el ver la actitud de mis alumnos para llevar a cabo estas habilidades me motivó para seguir teniendo esas ganas de usar el arte para enriquecer el aprendizaje en cada uno de ellos. Interpretaron la obra de teatro de una manera muy expresiva. Se metieron en el papel de su personaje e involucraron sus emociones al estar participando en la obra de teatro. Se metieron en el papel de su personaje. Ellos también no son conscientes de lo indispensable que puede ser participar en una obra de teatro.
ya que les puede ayudar para mejorar su vocabulario. Tener esa noción de saber expresarse, desarrollar sus habilidades de comunicación con los demás, mejorar en la comprensión de una historia, etc. Yo diría que el papel del arte aquí fue satisfactorio a través de elementos visuales, como en este caso sería el escenario y los títeres, elementos sonoros que serían los diálogos que ellos mismos hicieron con algunas expresiones y onomatopeyas. Este tipo de arte enriquece la experiencia teatral y la confianza en ellos. Incorporar diferentes tipos de arte en tu práctica docente ha tenido un impacto significativo y positivo en tu enfoque pedagógico. Aquí hay varias formas en las que esto ha influido. Incorporar el arte en mi práctica docente ha contribuido a mi enfoque pedagógico más integral y holístico, reconociendo y valorando la importancia de las habilidades artísticas y expresivas, además de las habilidades académicas tradicionales, creando un ambiente educativo más balanceado y enriquecedor. La escuela multigrado es una institución fundamental en la formación integral de los niños. Más allá de la enseñanza de conocimientos y aprendizajes, la escuela cumple una función social muy importante al fomentar habilidades sociales, emocionales y culturales. La actividad que abordé, como ya lo había mencionado, fue la obra de teatro, que esta ayuda a potenciar las habilidades, como lo es la puesta en escena en esta misma. La puesta en escena de una obra de teatro en la escuela primaria es mucho más una actividad extracurricular. Es una herramienta educativa integral que contribuye significativamente al desarrollo emocional, social y cultural a los estudiantes. A través de la obra de teatro, los niños no solo aprenden a expresarse y a trabajar en equipo, sino que también desarrollan una mayor comprensión y apreciación del mundo que les rodea. Como lo mencioné, la obra de teatro no solo enriquece la experiencia educativa de los niños, sino que también fortalece la función social de la escuela como un espacio de crecimiento integral y comunitario. Veía cómo los alumnos tan entusiasmados les decían a sus madres que participaran en una obra de teatro con un títere, y ahí me di cuenta que apliqué el arte para el beneficio de mis alumnos, y el precio de ellos fue mejorar el nivel emocional de mis alumnos atendiendo sus necesidades. Mi perspectiva sobre la incorporación del arte en la educación es muy optimista, y considero que su importancia seguirá creciendo en el futuro debido al papel y seriedad que está tomando estos últimos años, que parece ser ya se les está dando la importancia que se merece. En lo personal, yo creo que para las futuras generaciones les va a beneficiar demasiado contagiarles ese amor al arte para usarlo como una estrategia de enseñanza y aprendizaje divertida y con un gran aporte a la educación, con las diversas habilidades que pueden llegar a desarrollar los alumnos. En resumen, veo un futuro en el que el arte desempeñará un papel aún más central en la educación, no solo como una forma de expresión cultural, sino también como una herramienta poderosa para el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo personal y social de los estudiantes. Bueno, ahora vamos a abordar neurodidáctica. El alumno con el que impartimos la clase tiene 11 años, es del municipio de Gualahuises y observamos que su forma de aprendizaje era muy visual, ya que él solía observar lo que se encontraba alrededor y a las personas. Buscamos llamar su atención con las diferentes actividades que planteamos. Ahora mi compañero Ángel Mario va a explicarnos el inicio de la actividad. Tratamos de establecer primero un diálogo con él para que entrara en confianza. Después ya explicamos lo que es el juego, mi compañero Brian fue el que lo explicó, y dimos un ejemplo en lo que consistía. La intención de este juego era trabajar la memoria a corto plazo, que era recordar las palabras que íbamos mencionando nosotros como maestros. Ahora en el desarrollo, nuestro compañero Brian va a hablar sobre lo que aplicamos. En el desarrollo abordamos lo que son los trabalenguas. En esto le preguntamos al alumno si conocía o tenía noción de lo que es un trabalenguas. Él más o menos sabe lo que es, pero el significado de lo que es no lo sabe. Nosotros le explicamos que era una frase que tenía palabras que eran similares y que hacía que su pronunciación fuera un poco difícil. Así que le proporcionamos 2 trabalenguas que eran Pepe Pecas y 3 Tristes Tigres. Como maestros le pedimos que si podía pronunciarlos de una manera correcta y fácil para él, a lo que él respondió de una manera muy satisfactoria, pronunciándolo muy bien, aunque le faltó un poco más de fluidez. Bueno, durante la implementación de este juego observamos al alumno con muchas conductas. Normalmente él estaba un poco impaciente, se mostraba que le gustaba mucho lo que estaba haciendo, le llamaron la atención y en base a eso pudimos desarrollar muchas habilidades en él, como en las actividades se trabajaron la conciencia fonológica, la comprensión lectora, la fluidez y, como lo mencionó mi compañero, la memoria a corto plazo. Para el cierre realizamos unas preguntas hacia el alumno sobre qué fue lo más interesante de la clase, qué fue lo que más le gustó, qué se le dificultó más y entre otras cosas. Como conclusión, podemos llegar a que este proceso fue muy significativo, ya que contrastamos todas las teorías que vimos con la práctica ahora con el alumno, que en sí el proceso fue no tan sencillo, ya que tuvimos que buscar la técnica para llamar su atención
A continuación presentaremos citas que refuerzan el trabajo en el aula multigrado recabadas de diversos cursos. Se despliega un saber de generar las condiciones necesarias para brindar una atención diferenciada entre la heterogeneidad de los ritmos de trabajo de los estudiantes, así como un saber posibilitar un apoyo más personalizado a aquellos niños que la profesora valoraba. Ellas tenían mayores dificultades para el desarrollo de la actividad de la enseñanza. En una perspectiva próxima a la anterior, Luna, 1997, en su estudio analiza que los maestros ven en la necesidad de conocer a sus estudiantes y de articular esta información mediante la que esta autora llama un expediente personal del alumno, no escrito para sustentar, fundamentar, orientar y dar sentido a su trabajo de enseñanza. De esta manera, los maestros definen las diferentes formas de atención que requiere cada alumno y el grupo en su conjunto. El trabajo individual era una forma en la que la maestra Alba organizaba el grupo, en el cual cada alumno resolvía de manera personal la actividad de enseñanza. Los niños recurrían a la maestra para observar cómo iban desarrollando la actividad e intervenir cuando lo era necesario. Arteaga Martínez, 2009. Los saberes docentes de maestros con grupos multigrado. Dándole un foco más importante a la inclusión, también abordamos los siguientes autores. Definición de barreras para el aprendizaje y la participación. Son aquellas que hacen referencia a las dificultades que experimenta cualquier alumno o alumna, con mayor frecuencia los educandos que están en la situación de vulnerabilidad. Estas barreras surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos, instalaciones físicas, organización escolar, relación entre las personas, ausencia de los recursos específicos, la implementación de enfoques de enseñanza y evaluación no adecuados a las características, necesidades e intereses de los educandos, entre otros. Como expusimos, es de suma importancia la inclusión en la educación, por eso resaltamos la importancia de la unión que tenía el alumno en multigrado, evitando este tipo de prácticas que, como se menciona en la cita de los alumnos que se encuentran en vulnerabilidad, que en nuestra experiencia multigrado eran acogidos por sus mismos compañeros. Todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes aparecen en relación con su interacción en los diferentes contextos, el social, el político, el institucional, el cultural, y en las circunstancias sociales y económicas. Desde el enfoque de la educación inclusiva, este concepto rebasa las necesidades educativas especiales, ya que se centra en la interacción con el contexto y no como un problema inherente al alumno. Se debe considerar que el problema no es el alumno. Él está enfrentando una situación que no le permite desarrollar las diferentes actividades de manera satisfactoria, considerando que el alumno puede enfrentar problemas en su hogar, problemas con compañeros o simplemente condiciones físicas por las cuales necesite un apoyo extra. Pero como vimos en multigrado, los alumnos se encargan de apoyar a sus mismos compañeros para que estos puedan realizar las actividades. ¿Qué desafíos piensa usted que enfrenta al trabajar aquí? Pues los primeros desafíos son, primera escuela donde yo trabajo, son 2 grados. Ahí es un poquito más fácil trabajar 2 grados que todos los grados, porque en la tarde trabajo todos los grados de primero a sexto. Pues te encuentras con la primera dificultad que pues no son de la misma edad cada niño y tienes que poner trabajos diferentes. ¿Cuáles son las características y costumbres socioculturales del contexto en donde se ubica la escuela? Bueno, aquí la mayoría de la gente sale a trabajar fuera de la comunidad. Los padres de familia tienen su trabajo fuera, algunas madres de familia trabajan. Es una comunidad muy tranquila, están al pendiente, no como debería, ¿verdad? Pero sí están al pendiente de sus niños. ¿Cómo está estructurada su jornada laboral y qué actividades realiza al inicio, desarrollo y cierre de las sesiones de clase? Desde que inicio a las 8 de la mañana, yo trato de llegar unos 5 o 10 minutos antes de la entrada. Cuando llego al salón, pues los niños ya saben que son 5 o 10 minutos donde ellos leen o escriben a libertad, ¿verdad? Empiezo la clase casi siempre con una pregunta generadora, ponerles algún juego o algo que los motive al iniciar la clase.
y que sea algo introductorio para el tema. Después, en el desarrollo, trato de explicar el tema principal y que ellos realicen algunas actividades pues, del tema, ¿verdad? Que se relacionen con el tema y que sean también, que vayan fortaleciendo los conceptos básicos de lo que uno quiere alcanzar del aprendizaje. Bueno, ahora como nuestro punto de 10 es insumos de entrevistas y propuestas. El primer punto, nosotros en nuestro proceso de asesoría consultamos el permiso de nuestro profesor para realizarle una entrevista con diferentes indicadores. En el video vamos a poner fragmentos donde la estamos aplicando ya sea en audio o video porque no todos contamos con el video. Bueno, ahora nos vamos hacia la propuesta. Mi compañero Brian nos va a introducir hacia la propuesta que habla sobre inclusión educativa. Para esta propuesta vamos a partir de lo siguiente. Es importante el trabajo de la inclusión. No se puede dejar a un lado o simplemente no hacer nada, ya que todos los estudiantes tienen los mismos derechos y debemos proporcionarles las mismas oportunidades para un desempeño académico. Para nuestra propuesta emplearíamos un circuito de educación física donde los alumnos no puedan utilizar ya sea un pie, una mano, para realizar la actividad y tengan que ser apoyados por otro compañero, para así poder concluir con la actividad y ellos desarrollen la competencia del compañerismo y de la empatía. Los materiales que se utilizaron para este circuito serán unos conos para realizar un zigzag, donde el alumno tendrá amarrado un pie y el otro tendrá que ayudarle a pasar entre los conos. Después saltar los aros que están en el suelo. Y por último, amarrarse la mano derecha y junto a su otro compañero lanzar los aros y que caigan en la botella. Después de terminar los roles, se invertirán para que los dos alumnos tengan participación desde ambas perspectivas. Así, presentando una actividad sencilla, hacemos que los alumnos trabajen en conjunto y logren un buen común, que es terminar el circuito. Bueno, así terminamos este punto con la propuesta y anteriormente los fragmentos de la entrevista. Vamos a pasar con el siguiente punto, que es la reconstrucción y resignificación de la praxis docente. Aquí vamos a hablar de las fortalezas y áreas de oportunidad. Desarrollar su pensamiento crítico al momento de plantearles alguna situación, problema o cualquier ejercicio para que ellos tomen decisiones de su propia iniciativa. Hacer que sean creativos, originales y reflexivos creando sus propias ideas. Hacer que los alumnos compartan cualquier duda o cuestión que tengan para poder analizar y juntos llegar a una conclusión. Por otro lado, que respeten y no interrumpan cuando algún maestro o compañero está hablando. Y por último, el trabajo en equipo es fundamental para llevar a cabo las actividades y por ello los alumnos tienen que valorar las opiniones de sus compañeros y ser capaces de adoptar y comprometerse a completar actividades que nosotros como maestros les planteamos. Retos y propuestas de mejora en aula multigrado. Diversidad de niveles de conocimiento. Desafío. La heterogeneidad en niveles de conocimiento y habilidades de los estudiantes puede dificultar la planificación y la ejecución de lecciones que sean adecuadas para todos. Propuesta: implementar un enfoque de enseñanza diferenciado utilizando actividades y materiales adaptados a los diferentes niveles de los estudiantes. Gestión del tiempo. El desafío: equilibrar el tiempo de enseñanza entre diferentes grupos de estudiantes en función de sus necesidades específicas. Propuesta: crear un horario rotativo donde los estudiantes trabajen en grupos pequeños y autónomos mientras el maestro se centra en grupos específicos. Recursos educativos limitados. Desafío: la escasez de materiales y recursos específicos para atender las necesidades de múltiples grados. Propuesta: desarrollar y utilizar recursos educativos versátiles que puedan adaptarse a diferentes niveles de aprendizaje como proyectos interdisciplinarios y materiales autoinstructivos. Desarrollo de materiales didácticos específicos. Diseñar y distribuir materiales didácticos específicos para aulas multigrado que incluyan guías para el docente y actividades diferenciadas para los estudiantes. Formación profesional para docentes. Ofrecer programas de desarrollo profesional específicos para maestros en contextos multigrado, enfocados en técnicas de gestión de aula, enseñanza, diferencia y uso de tecnologías educativas. Implementar estas propuestas puede contribuir a superar los desafíos inherentes a las aulas multigrado, creando un entorno de aprendizaje más eficaz y equitativo para todos los estudiantes. Significación y resignificación de la práctica docente. La significación y resignación de la práctica docente son procesos fundamentales en la evolución profesional y el personal de los educadores. Estos conceptos reflejan cómo los maestros entienden, interpretan y revalorizan
sus roles y métodos en respuesta a cambios en el contexto educativo, social y personal. A continuación, se describe ambos procesos y su importancia en la práctica docente. Significación de la práctica docente. Significación se refiere al proceso mediante el cual los docentes construyen y comprenden el significado de su trabajo. Incluye la manera en que interpretan su rol, sus responsabilidades y el impacto de su enseñanza a los estudiantes y la comunidad educativa. Resignificación se refiere al proceso de reinterpretación y ajustes de la práctica docente en respuesta a nuevas experiencias, conocimientos reflexivos y contextos. Este proceso implica una reflexión crítica sobre las prácticas actuales y un compromiso con el cambio y la mejora continua. Este fue nuestro documental. Muchas gracias.